Hello chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video, sí, meramente teórico, como ustedes saben que son mis videos. Y el tema de hoy es viviendas y apartamentos. Vamos a ver datos como en el diseño, datos relevantes para diseñarlos, para elegirlos y una que otra crítica social para no darles un spoiler mayor. Vamos a empezar con las viviendas y vamos a ver temas como el lote, las normativas, los parámetros a tomar en cuenta al momento de hacer una vivienda, los estilos de casa en cuanto a espacio interior se refiere y su materialidad, claro está. Y en caso, y ojito aquí, en caso de que ya esté construido, ¿cómo saber si es una buena casa? Y bueno, básicamente tenemos el hotel, ¿no? Es nuestro primer sitio. Y sobre esto vamos a edificar, ¿no? Sobre esto vamos a construir. Entonces, ¿cómo elegimos la parcela correcta? Primero, la composición, como ven ahí, el terreno, tiene que tener una composición posibles, una buena composición, pues, donde es importante recalcar que hay que ver si en la zona hay antiguos rellenos, hay acuíferos o arroyos, la altura y el nivel freático. Hay que considerar muchos parámetros. Los mejores terrenos para la construcción de una vivienda son aquellos que son cohesivos, duros y resistentes, es decir, los suelos rocosos, granulares o arcillosos. Aquí en Panamá tendemos a ver esto mucho en las zonas de las costas, en la ciudad, ya que han podido construir edificios altísimos, a nosotros nos llaman la Dubái de Centroamérica, por eso casualmente, porque han podido construir edificios súper altos debido a que hay roca en los cimientos y esto hace que sea más fuerte la edificación, más contundente, que tenga una mejor base, por así decirlo. Eh, y bueno, esto permite que la cimentación sea más sencilla, claro está. Entonces tenemos la pendiente también incluida en esto del terreno, ya que los terrenos con pendientes son interesantes, eh, ya que por medio de las pendientes vemos lo que son las evacuaciones de las aguas y aparte de que el terreno debe tener una buena ventilación, soleamiento, tanto para la vivienda como para los que habitan en la misma, claro está. Pero construir en ellos suele ser como más costoso que en los terrenos llanos, lastimosamente, los cuales nos darán más libertad de construcción y configuración de los distintos usos que le querramos introducir a la parcela. Es decir, ustedes saben que si uno va a construir en pendiente, pues tiene que tomar más medidas de precaución y tienes que saber construir sobre el terreno con pendiente. Hay que hacer rellenos, hay que hacer movimientos de tierra, entonces todo esto lleva un costo más, un costo extra a que si el terreno fuese llano. Pero vamos a ser sinceros, a veces los terrenos llanos son un poco clichés, son como, a los arquitectos nos gusta complicarnos la vida. Entonces, ya depende, ¿no? Depende del sitio y el lugar, pero eso vamos a hablar más adelante. El segundo punto a tener en cuenta es que si el sitio tiene vegetación, porque, bueno, hay que tener en cuenta que las raíces de algunas especies de árboles pueden afectar a la cimentación y a las instalaciones de la vivienda, por lo que si ya están presentes en la parcela y vamos a conservar los mismos, la vivienda tiene que tener unas distancias de seguridad con respecto a los árboles en el sitio. También, viéndolo desde un punto positivo, puede ser de provecho ya que los árboles nos dan mucha sombra. Que para que un árbol crezca necesita de 3 años en adelante dependiendo de la especie. Entonces, si ya el terreno tiene árboles, no hay que considerar talarlos todos. Como ya dijimos, es de vital importancia ver cuáles tienen raíces y cuáles no. Qué tan, bueno, todos tienen raíces, claro está, mala mía, pero
A lo que me refiero es qué tan profundas y peligrosas puedan ser las raíces, claro está. Entonces, en base a eso y a otros parámetros más que ya va en cada persona, eh, se decide cuál escalar y cuáles no. La orientación, ya lo habíamos hablado un poquito en el punto uno, pero esto tiene que ver más con los puntos cardinales. En una parcela llana deberíamos observar cuál de los lados es el más largo. Si este es el lado sur, nos permitirá mejor desarrollar una longitud de fachada de vivienda hacia esta orientación y captar mejor la radiación solar. Algo que se puede traducir en un mayor confort y un ahorro energético en cuanto a calefacción e iluminación, como ya sabemos por la rotación del sol. Bueno, la accesibilidad e infraestructura. Hay que saber de antemano las redes y suministros necesarios para abastecer la vivienda. Por otro lado, una parcela que es accesible y está bien comunicada con las redes viales o el tejido de red vial urbano o rural, facilitará los trabajos de construcción y reducirá los costes asociados al transporte de los materiales y de los demás suministros al momento de la construcción. Entonces, también otro punto a tener en cuenta es el transporte público. Digamos que en una casa unifamiliar pueden vivir, ¿qué? 5 o 4 personas. Entonces, es muy importante que no se dependa solamente del auto, sino que también la persona pueda llegar caminando a una parada que esté de preferencia cercana a la vivienda y de allí pueda coger una ruta que lo transporte o la transporte de un sitio a otro mediante la red de transportes públicas. Y bueno, como el último tenemos el tamaño y la normativa que afecta a la parcela. En cuanto al tamaño, podemos decir que hay terrenos eh, que, bueno, vamos a hacer algo. En el próximo la voy a explicar. Vamos al siguiente, a la normativa. Bien, lo que iba a comentarles es que el tamaño de las parcelas es un factor muy importante y que puede resultar engañoso. Por eso siempre debemos relacionarlo con la normativa urbanística que se aplica al sitio. No siempre va unido una parcela grande a la posibilidad de construir una casa grande. Depende de lo que establezca la ordenanza que afecta a nuestra parcela. Otra situación que se puede dar es que la parcela esté afectada por algún tipo de servidumbre, lo cual limitaría nuestras opciones a la hora de construir y aprovechar toda la superficie de la parcela. Ahora bien, aquí en Panamá tenemos las normas, por ejemplo, del MIBIOT. Pueden acceder a ellas desde cualquier punto. Igual les voy a dejar el link aquí abajo para que puedan observarla. Eh, y esta norma creo que es bastante vieja, se ha actualizado múltiples veces en otras normas, pero es la que se usa comúnmente o la que sienta las bases para podernos guiar en cuanto a las parcelas. Tenemos luego el plot, que dependerá del sitio, obviamente, en el que se vaya a construir, y algunas normas extras como la del MOPE y dan los bomberos, que dicen cómo tienen que ir las calles, la servidumbre, eh, las tuberías, las acometidas, entre otras muchas cosas. Y cabe destacar que también está el tipo de uso de la zona, que esto tiene mucha importancia también a la hora de tocar este punto. Ahora bien, entrando en los parámetros que debe tener una vivienda al momento de diseñarse, esto va aplicado en parte también a los apartamentos, así que aquí vamos a hacer como a tratar de no extendernos tanto y de acaparar los puntos. Bien, una vivienda flexible es aquella cuyos espacios se pueden adaptar a distintos usos y funciones. Estamos hablando de tipologías como la vivienda loft o la transformable. Este tipo de espacios se consiguen mediante elementos móviles como la ambigüedad espacial, los espacios multifuncionales, la diafamidad o la concentración de núcleos húmedos e instalaciones o ámbitos comodín. Para elegir el número y tamaño de las habitaciones es importante conocer las necesidades de quienes vayan a habitar, estando en el punto 2 del número de habitaciones.
Así se sabe si se necesita un estudio, por ejemplo. Entonces, una vez que se tenga definido el número de recámaras que se necesitan o que te gustaría que esta persona tuviera en su hogar, se debe elegir si será una construcción de 1 o 2 pisos, como vemos aquí las plantas del proyecto. Por suerte, en este punto también el tamaño del lote te puede ayudar a decidir. En cuanto a la materialidad, es algo que no se crean, uno no le mete mente hasta que ya tiene el proyecto hecho, y creo que esto es algo que se debe tener en cuenta desde que uno va comenzando el proyecto, porque venga, pensamos muchas veces en cómo hacerlo, pero no pensamos en cómo se va a ver, o al menos no lo integramos al diseño. Entonces esto es algo como fundamental, eh, si se quiere que sean naturales, materiales naturales como la piedra o recubrimiento sobre el concreto. Eh, Esto también ayuda a la selección y a la ubicación de los elementos o los complementos decorativos de los espacios, como vemos en el siguiente punto, que los mismos serán fijos, como el techo, la madera, eh, las paredes tapizadas, el diseño de los pisos, y es necesario tomar en cuenta la ubicación y la orientación del hogar. Bueno, en cuanto a la iluminación, esto es algo fundamental a mi criterio, ya que si diseñas tus cuartos cuidando esto, podrás reducir el uso de fuentes de luces artificiales y suplirlo con ventanas amplias, y esto reducirá el costo, obviamente, a largo plazo de la cantidad energética que uno gasta, ¿no? La ventilación. La ventilación es algo dinámico de la vivienda, y es necesario estudiarlo previamente, las condiciones climáticas del sitio, de la zona, sobre todo en lo que concierne con el viento predominante, la humedad relativa. Para un comportamiento eficiente es necesario crear un equilibrio de la temperatura y la humedad en interiores, de modo que la renovación de aire juega un papel fundamental. Igualmente es necesaria la renovación del aire en las recámaras aislantes de la envolvente del edificio, como cámaras de aire en fachadas, cámaras sanitarias en suelos o cámaras bajo la cubierta. Y dejé como último punto de esta lámina la estética, porque pienso que va muy ligado a la mano de lo que había hablado sobre la materialidad, y que es algo que se tiene que tener en cuenta desde que iniciamos, obviamente, en la fase de concepto y de diseño. Entonces luego tenemos las energías renovables, que deben ligarse a las instalaciones existentes en la vivienda y al uso de la misma. Eh, Esto a modo de ahorrar y entrar en toda esta onda lead, porque es algo que, ¿saben? A futuro vivimos en este mundo y en verdad estamos acabando, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. La protección. En este punto trato más sobre el tratamiento del envolvente según la ubicación y orientación de la vivienda, claro está. Esto se denomina protección pasiva al edificio, y el rendimiento de las instalaciones obviamente está ligado íntimamente al comportamiento energético del mismo y del envolvente del mismo, sobre todo en lo que se refiere a la iluminación, el aislamiento de los sonidos y la ventilación. Es decir, que será necesario la implementación de sistemas de instalaciones de alta eficiencia y de bajo consumo. Tanto en electricidad, en iluminación, se utilizarán luminarias de bajo consumo, como LEDs, y así como se realizará un diseño eficiente de la instalación eléctrica, dependiendo del tipo de sustancia y uso, claro está. Por ejemplo, en consumo de agua se pueden disponer de tomas y grifos eh, con filtros de minoración del caudal. En climatización y calefacción se recomienda la instalación de sistemas modulantes, y bueno, en cuanto a climatización, de bajo consumo por estancia, de modo que sea posible programar el encendido individualizado de los espacios. Eh, Sé que se escucha como si fuesen sistemas costosos,
Y la protección está ligada también a las instalaciones, entonces, como les estaba comentando, entonces no tengan miedo de decirles a sus clientes, es más, expónganle. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que para que un cliente acepte este tipo de ideas y de sistemas, tú tienes que presentarle, decirle, hey, señor, mire, o señora, se está ahorrando tanto en luz de aquí a 10 años. Esto es una inversión que se ve a largo plazo. Podrá verlo caro ahorita, pero en verdad le va a funcionar a largo plazo. Eh, en cuanto a la estructura, obviamente ustedes saben que las columnas uno se inspira diseñando y luego dice, oh, se me olvidaron las columnas, las zapatas, no puede ser. Y cuando vas a ver, pues te mueve todo el diseño. Es esencial que desde un principio estemos pensando en la estructura, en cómo va a ir, en, en cómo se va a manejar, ¿no? Todo esto. En cuanto al uso de la vivienda, ya como último punto, obviamente tienes que hablar con quienes son los usuarios para entender sus tipos de necesidades, porque la misma necesidad de un adolescente de 15 años no es la misma necesidad de un hombre de 65. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para poder hacer algo personalizado y que la persona se sienta en su sitio, se sienta cómodo. Ahora bien, pasamos al estilo de casas, que tiene que ver con la materialidad, la personalización y la atmósfera, claro, está del mismo. Iniciamos con de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, la primera foto que ven a la mano izquierda es el estilo minimalista, que tanto lo hemos escuchado, el menos es más, y que básicamente busca simplificar al máximo los espacios. Eso sí, haciéndolos serenos y simples. Por lo general se caracterizan con pocos muebles, líneas rectas y la ausencia de ornamentaciones superfluas en los espacios diáfanos, perdón, y bueno, consiguen, eh, a pesar de todo esto, crear un estilo que apuesta por ambientes en los que se destila calidez y belleza. Luego tenemos el siguiente estilo, en donde está esta silla que tiene unos trazados muy interesantes. Tenemos el estilo étnico, que es, como lo dice la palabra, de una etnia o de alguna cultura. Esta estética está pegada mucho a la tierra y a la cultura local a través de los elementos elaborados de forma artesanal. Tenemos los tejidos estampados, los muebles y accesorios confeccionados en maderas y piezas de estaño, cobre o latón. La característica de esta tendencia suele ser cálida y acogedora y bueno, depende del sitio en el que nos estemos concentrando, claro está. En la primera foto de la línea de tres tenemos el estilo nórdico, que la paleta de colores por lo general está compuesta de blancos, grises, beige y tonos apagados, pero matizados por unos contrastes suaves. En estos espacios se le huye a los materiales ostentosos, pero se apuesta por las piezas de madera, ya que son el principal recurso para la decoración. En cuanto a textiles, tenemos los tejidos naturales como el lino, algodón o lana, siendo los reyes en este aspecto. Y con respecto al mobiliario, tenemos que la sencillez y las líneas rectas combinadas con suaves curvas le dan el toque distintivo a las piezas. Las mismas se disponen de manera funcional y ordenada, siguiendo un criterio que apuesta por la simplicidad sin recargar las habitaciones, como pueden notarlo. En el segundo estilo, lo siento, tenemos el estilo clásico, que me acabo de percatar que no se los puse, chicos. Así que disculpen. El estilo nórdico no se los puse ahora que me di cuenta. El estilo clásico ese sí es la primera foto de la línea de tres. Y bueno, son techos altos con lámparas de araña, gruesas cortinas de seda y terciopelo. En los tejidos son característicos de este estilo muy sofisticado y profuso en detalles, donde la abundancia es fundamental. En cuanto a las piezas de mobiliario, tenemos las maderas nobles, las patas torneadas, las cuberterías de plata y los candelabros, que recrean ambientes de poder, donde la simetría, el peso de la historia y el romanticismo son señales de identidad. Ahora sí, la segunda imagen es el estilo industrial.
Como ya sabrán, eso se dio todo en la Revolución Industrial. Eh, Desde ese entonces se han comenzado a hacer estos estilos de galeras con espacios multifuncionales y bueno, donde abunda el hierro, la madera, el cemento, el hormigón y otros materiales de construcción. Estos espacios suelen ser muy creativos e innovadores. Y el último estilo que están viendo en la imagen, en la última imagen de la línea de tres, es el estilo wabi sabi, que básicamente es la belleza en la imperfección. Como pueden ver, está el cemento expuesto, el concreto expuesto, las grietas en las paredes por lo general de yeso desgastadas se suelen ver como algo lindo, las hendiduras en los objetos y las otras marcas que deja el tiempo, el clima y claro está el uso que al utilizar el espacio, estas nos ocultan. En este estilo que viene de Japón, claro está, me imagino que por el nombre deben imaginarlo, priman los colores apagados y los textiles deshilachados. Y bueno, las asperezas de los materiales, obviamente, sin tratar, casi sacados como de la naturaleza. Ahora tenemos estos últimos tres estilos, que tenemos el estilo japonés, que sí, como se imaginan, es el estilo Zen, donde se utiliza el Feng Shui, y más que nada, muchos en estos espacios obviamente se combinan esas dos culturas, porque saben que el Feng Shui viene de China, pero suele utilizarse también en estos espacios tipo Zen o japoneses. Entonces, este espacio busca que se dé una meditación a través de la decoración y es la manera también es la manera de distribuir los espacios para encontrar la armonía. Es uno de los puntos característicos de este estilo. En la búsqueda del equilibrio hay que crear espacios confortables, obviamente, sosegados y elegantes que transmiten una buena energía. Se trata de elegir los colores, formas y materiales asociados a los elementos de fuego, madera, metal, agua y tierra, como por ejemplo los tatamis, los biombos de seda, los bonsáis, las cerámicas, las rocas, como podemos observar, son elementos que determinan este estilo en la decoración. El segundo estilo, que es la imagen del centro, es el estilo provenzal. Sí, como Provenza de Karol G. Pero bueno, esto es más que nada como elegancia, pero sin pretensiones. No es tanto como el estilo clásico, sino que es como un clásico menos uno. Y se basa más en la luz, la inspiración en la naturaleza y el color. Eh, Está hecho básicamente del sudeste de Francia, sale este estilo, y es un estilo muy icónico. Entonces consta de textiles, paños de cocina y textiles de inspiración campestre. Esto se combina con vajillas antiguas, estilo vintage, que reflejan el paso del tiempo, y muebles envejecidos que también reflejan el paso del tiempo. Y ya como el último estilo, tenemos el estilo mediterráneo, que es propio de los ambientes costeros. En este estilo, pues dominan los elementos que aluden al verano, al calor y al mar. Por lo general se utilizan tonos blancos y azules y aportan frescura y claridad. Las piezas de artesanía, muebles de obra, paredes encaladas y textiles naturales como el lino y el algodón definen a este estilo, que más que nada da una vibra fresca, alegre, eh, de estética natural y serena. Ahora bien, ¿cómo identificar una buena casa? Podemos tener estos aspectos, por ejemplo, se ajusta a tu presupuesto, obviamente. Las casas ahora, podemos ver de todos presupuestos de $70,000, que son las sociales, hasta casas de medio millón o más incluso. Pero eso depende mucho del sitio y del tipo de casa versus ubicación que tú necesites, porque tenemos las casas de lujo, por ejemplo las de Santa María, o como ya les había comentado, las viviendas de estilo social. Ahora bien, vemos que las casas ahorran costos de energía durante la vida útil del mismo, es decir, que tienen estos sistemas que ayudan a que no se tenga que pagar mucho a largo plazo. Obviamente es una señal de una casa que ha sido pensada y que ha sido eh, en
en términos fáciles, que ha sido pensada para el usuario y su bolsillo a largo plazo. Entonces, hay que destacar mucho esto. En cuanto a que usan materiales con alta resistencia térmica, es decir, que van a ayudar a generar un ahorro en los gastos de energía, porque ustedes saben que hay materiales que ayudan al punto anterior eh, en conjunto con los sistemas de infraestructura, como ya lo vimos en los puntos anteriores. El 4 es que responden a tus requerimientos actuales y futuros. Acuérdense que los arquitectos diseñamos no solamente en el ahora, sino también previendo o viendo de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, cómo van a cambiar, etcétera, etcétera. Aumenta su valor económico en el tiempo. Es decir, hay dos factores que pueden incidir en esto: o aumenta o pierde el valor económico de una casa. Los factores externos están directamente relacionados con las actividades que se desarrollarán en el barrio donde uno vive, ya que si, por ejemplo, los planes de la zona eh, a largo plazo comienzan a tornarse a niveles turísticos como plazas, parques, restaurantes, moles, etcétera, es una buena señal porque el avalúo de la casa va a subir, es decir, el avalúo, el bien va a aumentar su precio. Eh, y significa que el valor de la propiedad puede ir aumentando a medida que se implementen esos planes urbanos. Y en cuanto a factores de diseño, pues estas variables son las que dependen exclusivamente de la calidad del diseño de la casa. Entonces, si una casa tiene una calidad de diseño eh, decadente, o sea, que no fueron buenos materiales, nuestro diseño no es funcional, este valor pues irá decayendo a largo plazo. En el punto 6 tenemos que tienen calidad en los espacios, en la luz natural y el confort. La calidad de los espacios no tiene que ver si los espacios son grandes, ojo, sino tiene que ver con la proporción, por ejemplo, la armonía, el equilibrio y la forma del sitio. Esto ayuda mucho, por ejemplo, a la altura de las habitaciones, y la luz natural también incide en la calidad de los espacios, en la ventilación, el tamaño de las ventanas, la orientación de los mismos, qué tanta relación tiene con la trayectoria del sol, si la luz es agradable. Y por ejemplo, esto lo vemos mucho en las luces que vienen, por ejemplo, aquí pues, en las luces que vienen del techo. Esta luz se le llama la luz cenital y es muy difusa, o sea, es liviana, no es una luz que como que cegue, ¿saben? Es al contrario una luz muy tenue. Y bueno, como saben y hemos estado hablando, usan materiales saludables para uno, el usuario, y para el medio ambiente. Ahora pasamos a los apartamentos y por fin, este va a ser mucho más corto, obviamente, porque vamos a basarnos también en algunos preceptos de la casa. Y bueno, los parámetros a tomar en cuenta y los precios. Parámetros extras a tomar en cuenta es aprovechar los espacios, chicos. No sabemos si debajo de una cama podemos meter una escalera que tenga. Ustedes saben, el diseño de mobiliarios es algo muy, muy, muy interesante. Les exhorto a que lo busquen en internet y aquí en YouTube hay muchos videos sobre eso. Que, por ejemplo, debajo de. Es ahorrar espacios, ¿no? Debajo, por ejemplo, lo siento, eh, una escalera y que debajo tenga el baño o un depósito. Una cama que debajo tenga un lugar donde se guardan los zapatos, donde tiene un gavetero. Por ejemplo, las camas de los niños que son, parecieran camarotes, pero en verdad debajo está la cama arriba y abajo hay como una pequeña mesita o un escritorio. Hay que aprovechar los espacios y para esto se debe tener una visión de cómo va a ser, para cuántos va a ser, como ya le dije, muy fundamental conocer a tu usuario. Los precios actuales. En apartamentos, eso varía en tres cosas: ubicación, servicios y tamaño. Por ejemplo, aquí en la ciudad, si están en lugares céntricos o cerca del metro, por ejemplo, siento que he dicho por ejemplo muchas veces, lo siento, pero pues sí, si está cerca del metro,
va a tener un costo más elevado que si está en sitios, venga, como por ejemplo, como decir, en áreas rurales. En cuanto a los tamaños, tenemos tamaños de 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 135 metros cuadrados, lo cual obviamente va a depender de las habitaciones que tenga y también del tipo de calidad de vida que la persona busque. Y los servicios que tengan el PH o el recinto o el sitio. Porque si hay piscina, pues obviamente va a costar más. Si tiene un área social muy ostentosa, va a costar más. Si no tiene piscina, obviamente va a costar menos. Entonces, todo estas, o si tiene gimnasio, por ejemplo, que he visto muchos edificios últimamente, muchos PHs que incluyen gimnasio, e incluso vi uno que incluía pastelería para mascotas. Entonces, ojo con eso porque todo eso va aumentando el precio. Aquí hago una breve pausa y es que últimamente se está dando la tendencia de construir espacios pequeños para aumentar la densidad de las personas por edificio. Y no es que critique a los arquitectos de ahora, pero porque ellos no tienen la culpa, ¿saben? No tenemos la culpa de diseñar espacios pequeños. La culpa la tienen las promotoras o, por ejemplo, las personas que quieren sacar el dinero, ¿no? De la tierra. Y eso es algo que estábamos hablando otra vez en clase y creo que tiene mucho que ver con el capitalismo y todo esto, que se le debe sacar, ¿no? Eh, el dinero al sitio que uno construye. Y sí me gustaría que a largo plazo esto se deje de lado y se tome más en cuenta la calidad de vida de las personas, pero vamos a ver qué pasa, claro está. Y bueno, hasta aquí, wow, me extendí mucho, así que espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y ahí está mi contacto y también mi red social para que vayan y sigan el Instagram. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.